Hola terrícolas, ¿qué tal? Aquí Gonza Puig para un nuevo video de esta emergencia en el planeta Tierra. Hoy con un tema que me inquieta un poco. ¿Por qué nos apasiona tanto o por qué estamos consumiendo tanto sobre el fin del mundo? ¿Por qué nos atrae el apocalipsis? Bueno, cuando ideaba la idea de generar este canal de YouTube, se me ocurrió ponerle Emergencia en el planeta Tierra, en realidad recuperando el nombre de un viejo proyecto que hicimos allá por el 2017-2018 junto a César Pucheta, un amigo y colega, en Radio Heterogénea, la radio del Centro Cultural de España Córdoba, pero también porque en ese momento yo estaba como muy obsesionado con algunos videojuegos, entre ellos Fallout, que tenían la idea del fin del mundo, de un apocalipsis como nada, leitmotiv y motor principal del juego, y encontré ahí como una cosa estética que me interesó mucho y que me atrapó. Y debo decir que es como una idea recurrente en el último tiempo. Vuelvo cayendo sobre ese tipo de narrativas, ya sea en la literatura, ya sea en videojuegos o también en cine y televisión. Esta idea de un mundo que se termina, que cambia, de un mundo donde también hay que buscarle la vuelta para sobrevivir. En fin, mucho de lo que ha ido saliendo en la televisión, en el cine en el último tiempo, tiene mucho que esto y muchas de las cosas muy vistas, por otro lado. Digo, El Eternauta un poco es eso, la idea de la finalidad del mundo tal cual lo conocemos, la aparición de un nuevo mundo que hay que habitar, cuando digo nuevo mundo, digo un mundo con nuevas reglas que hay que habitar, aprender a transitar y también generar solidaridades para ver cómo subsistir en ese nuevo universo, en ese nuevo mundo. Lo mismo pasa en The Last of Us, por ejemplo, la serie de HBO, o en la adaptación de Prime Video del videojuego Fallout, la serie que también fue muy vista el año pasado, ganó muchísimos premios también. Son algunas de las cuestiones que, nada, más espectadores han tenido, más visionados han tenido en el lapso del último año. A eso hay que sumarle otras series, como puede ser The Walking Dead, por ejemplo. Y hace poco se estrenó una nueva secuela de 28 días después, una de las primeras películas con la idea de invasión zombie y de un mundo deshabitado, que tuvo una primera película ya por comienzo de los 2000, y que, bueno, hace poquito tuvo un nuevo estreno, una película británica. Y me preguntaba por qué nos atrapa tanto, nos atrae demasiado esta idea de un futuro distópico que por un lado puede ser así como bien catástrofe, con ficción o con ciencia ficción en algunos puntos, pero también hay producciones que tienen que ver más con una cuestión más de qué pasa cuando la tecnología nos ataca o cuando la tecnología cambia demasiado nuestra forma de concebir el mundo, una idea más cyberpunk de la cuestión. Eh, bueno, lo primero que hay que entender ahí en esta cuestión de qué es lo que nos atrapa y cómo surgen estas narrativas, digo, lo primero que uno se le viene a la cabeza en esto es la idea de post-apocalipsis, digamos. Y cuando uno habla de apocalipsis, lo primero que piensa es en la Biblia. El apocalipsis como género literario, que lo que permitió fue contar las penurias del pueblo cristiano en las catacumbas cuando eran perseguidos por el Imperio Romano y cómo hacer para contar estas cuestiones salteando esas censuras y de alguna manera también ir difundiendo la fe cristiana, las ideas, la ideología cristiana, le decían a través de estas metáforas que conocemos en el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, que también eso derivó en la adaptación de eso a un montón de otras mitologías y una idea literaria que aparece muy recurrentemente, que es la idea de contar a través de metáfora cuestiones que se ven en las sociedades, ¿no? Se utiliza mucho este recurso en la ciencia ficción o en la ficción distópica justamente porque lo que permite es anclar también
la obra al tiempo en el cual nace. Entonces, nada, hay mucho em, de este tipo de narrativas en la década del 80, por ejemplo. Obviamente que hay antes, pero digo, fuertemente en la década del 80 se delineó una idea de futuro cercano posible, ¿no? Películas como que laburaban la cuestión de la ciencia ficción, películas como Blade Runner, o mucho de la producción de el anime de comienzo de los 90, con cosas como Ghost in the Shell, por ejemplo, eh, mostraban estas ciudades súper futuristas, en donde había una relación con una tecnología bastante compleja, en donde aparecen super empresas que empiezan a tener más control sobre la vida cotidiana, porque de alguna manera lo que hacen es tomar el control de aquellas cuestiones que el Estado se despega, como por ejemplo puede ser la seguridad en películas como Robocop, o cómo la tecnología se revela contra sus creadores en películas como puede ser Terminator. En toda la mitología Terminator también está esa idea, y también la idea del fin del mundo, o la creación de un nuevo orden mundial, digamos, y de una nueva forma, de un nuevo esquema de relaciones. Aparecen ahí en la década del 80 porque, bueno, había una pregunta: ¿qué pasa hoy? En ese momento lo que regulaba el mundo era la Guerra Fría y esta relación con Estados Unidos de un lado, con Rusia del otro. Bueno, ¿qué pasa cuando el muro caiga? ¿Qué pasa si la Guerra Fría en algún momento se vuelve a calentar? Era un poco mucho de la inquietud que estaba ahí, y aparte la irrupción de la tecnología, de la computación, como nuevo mecanismo. Pero también aparece en otra narrativa muy interesante en la década del 80, que es, por ejemplo, muchas películas ya con una ficción distópica, pero con una cuestión mucho más rota, ¿no? Estoy pensando en Mad Max, que lo que te muestran es en la primera película a Mel Gibson como este tipo, Max, que vive su vida normal, que es policía y que todo se empieza a romper en la sociedad. La primera película está casi en ese tiempo, y todo se rompe hasta que termina en ese mundo, en ese yelmo totalmente roto, naturalista, en donde hay que sobrevivir y en donde hay tipos como Max, que son como llaneros solitarios, eh, que transitan ese mundo, pero también uno ve que empiezan a aparecer distintas sociedades o comunidades que tienen lógicas muy diferentes de gobierno. Algunas son súper caóticas, otras más ordenadas. Bueno, aparece también la cuestión de los problemas, la salud mental, digamos, dentro de estos grupos, allá por los 80, y que después obviamente tiene distintas continuaciones, incluso un reseteo hace muy poco con Mad Max Fury Road, y la última película que también fue un spin-off de esta saga tan interesante. Entonces hay como dos narrativas posibles, ¿no? La del tecnofuturismo, si se quiere, y esta idea de la naturaleza y todo roto y que hay que armar todo de vuelta. Que a eso se le suma en la década del 90 la llegada de Internet y películas como Matrix, por ejemplo, y la idea de Internet y lo virtual, ¿no? Junto con Internet, la idea de que tenemos una identidad virtual, eh, que lo que nos hace es escapar de una rutina diaria que es una porquería. Básicamente son pilas que alimentan el sistema. Una metáfora muy hacia el capitalismo. Muchas de las narrativas de ciencia ficción tienen esa cuestión, ¿no? Lo vemos también en Blade Runner. Blade Runner tiene muchísimo de eso, y mucha de la literatura de la mayoría de la literatura de Philip K. Dick tiene esa cuestión. Eh, y eso, ¿por qué nos genera atracción? Nos genera atracción porque en realidad lo que hay ahí es la metáfora de cuestiones que estamos viendo en tiempo real, digamos. Lo que Margaret Atwood ve en el cuento de la criada es un poco llevar al extremo algunas cuestiones que olían el tiempo que estaba viviendo. Entonces, por eso hay una idea también como de profecía autocumplida.
Eso atrae mucho porque nos permite problematizar a través de estas metáforas o de la llevada al extremo de determinadas situaciones, cuestiones que estamos viviendo hoy, cuestiones que tienen que ver con qué pasa con los gobiernos totalitarios cuando tienen el poder total, qué pasa cuando no se regulan determinadas cuestiones que debieran ser reguladas en pro de garantizar que eso sea utilizado para el bien colectivo y no que lo maneje determinado organismo o determinada empresa o lo que fuera, que es un poco también lo que muestran este tipo de películas. La idea de una nueva guerra mundial aparece todo el tiempo también en muchas de estas obras, y eso tiene que ver con que las obras tienen el sello de los tiempos en los cuales se imprimen y que nosotros tenemos una búsqueda de eh, encontrar este tipo de material que de alguna manera dialoguen con los tiempos, pero también nos propongan una visión alternativa, extrema y entretenida aparte, que es lo que propone siempre Hollywood. Y cuando digo que cada obra tiene un sello de sus tiempos, la idea de fin del mundo o de cambio del orden mundial es algo que, como hemos visto, aparece eh, desde la historia de la narrativa, de la historia de la literatura, de la historia del cine en muchos momentos. Por ejemplo, en el 2012 se estrenaron muchísimas películas que tenían como leitmotiv la idea del fin del mundo a través de un gran cataclismo climático que respondía a aquella supuesta mitología maya que decía que en el 2012 iba a venir el fin del mundo, y a partir de ahí hubo un montón de películas. Había una idea también de discusión de la cuestión del cambio climático. También del 2010 para acá, después de lo que fue la primera pandemia de gripe aviar, allá por 2009-2010, empezaron a aparecer algunas películas como Contagio, por ejemplo, que lo que hacían era explicar qué pasaría en una sociedad con una gran pandemia, un gran virus que lo cambie todo. Y después eso tuvo modificaciones para agregarle alguna cuestión más con la aparición de zombies, ¿no? Que también se empezó a ver a principio sobre todo a principio de este siglo, con películas como recién hablaba, 28 días después, o lo que puede ser con el nacimiento de la saga de películas de Resident Evil, también que tienen esa idea de un virus que contagia a todo el mundo y que el mundo se termina rompiendo por esa cuestión, que The Walking Dead volvió a traer con un tiempo después a través del cómic y después de la serie, después de aquel primer puntapié que se dio comienzo de los 2000. Digo, esa idea aparece todo el tiempo y cada vez tiene distintivos sellos sobre el momento. Hoy estamos discutiendo mucho esta cuestión de la idea del fin del tiempo, de cómo construir nuevas herramientas de organización después de ese fin del tiempo. En el Eternauta, en la primera temporada, un poco se muestra eso, ¿no? Gran cataclismo, hay un gran evento, los lazos ciudadanos quedan rotos, las formas de comunicarse digitales se rompen, hay que organizarse de otra forma, se va a lo viejo, pero también hay una idea de, che, tenemos que organizarnos para conseguir nada, determinado tipo de objetivos. Entonces lo que aparece también la idea de todo se rompe, volvemos a una idea de naturaleza. Primera medida de sobrevivencia es el individualismo, pero después de construir alianzas que llevan a la construcción de una nueva idea de, vamos a poner, gobierno y de posible Estado, ponele. Un poco de eso también se ve en The Last of Us. Joel y Ellie eh, terminan en la primera temporada y parte de la segunda temporada sucede mientras están en este pueblo organizado llamado Jackson, en donde vive Tommy, el hermano de Joel, que también tiene una forma de organización que construyeron ellos mismos, que es que hay una especie de órgano de decisión que lo que hace es escuchar a todos los vecinos, pero después hay un grupo colegiado elegido democráticamente que es el que termina tomando la supuesta mejor decisión para esa comunidad para sobrevivir por encima de la cuestión individual. Digo, hay una idea de se sale de esta ruptura de lo tradicional, de ser la naturaleza, se sale a través de la cuestión colectiva, organizada, la búsqueda de construir nuevas normas que se adapten a los tiempos que se están viviendo. Y un poco eso es lo que estamos viendo en la sociedad, ¿no?
la pandemia aceleró un montón de cuestiones. Hemos visto rotas un montón de verdades que parecían absolutas o ya consensuadas, y hoy pareciera que estamos en ese tiempo, hoy de supervivencia, ¿no? Medio individual, pero que en algún momento necesitamos volver a la idea colectiva para construir estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de organización que permitan la salida colectiva y la construcción de consensos para vivir mejor. Y también aparecen, esto que aparece mucho, estas ideas de, che, hay un Estado que se achica, hay un Estado que se rompe, hay un Estado que terceriza determinadas cuestiones en materia de seguridad que aparecen en muchas de estas películas, series y también en la literatura. Eso aparece, entonces por eso es que nos atrae tanto el cine, este tipo de narrativas, este tipo de producciones audiovisuales o literarias, que lo que hacen es nos ponen en discusión los tiempos que vivimos. Porque sí, señores, el mundo se está terminando, el mundo tal cual lo conocemos está cambiando, y lo que tenemos que hacer es buscar la solución de cómo salir de esto, intentando eh, tomar lo mejor posible de ese mundo viejo para intentar construir uno nuevo, porque hay cosas que han cambiado y que me parece que van a cambiar para siempre. La pandemia un poco empujó eso, la aparición de la nueva tecnología. Las nuevas tecnologías hacen eso, así como en los 80 era la aparición de la computadora, así como en los 2000 era la aparición de la internet, ahora tenemos a la inteligencia artificial. Entonces, un mundo al estilo Terminator es más cercano que en la década del 80. La idea de estas grandes empresas tecnológicas acaparándolo todo, la idea de estas grandes empresas tecnológicas y una especie de elite de millonarios gobernando los destinos del mundo aparecen en muchas de estas producciones también, y es un poco también lo que aparece en discusión en estos tiempos. Entonces, en parte de esa narrativa está en forma de metáfora, lleva al extremo muchas de las cuestiones que hoy estamos problematizando y que están generando un montón de ansiedades, y que nos generan un montón de ansiedades en el cotidiano que tienen que ver con el no saber hacia dónde va el mundo de las relaciones, el no saber hacia dónde va el mundo de la comunicación, el no saber hacia dónde va el mundo laboral, el no saber hacia dónde va el mundo de las relaciones, hacia no saber hacia dónde va el mundo en la cual, por ejemplo, decidimos las cosas o en la forma en la cual se gobierna o la forma en la cual, nada, intentamos tener una comunidad mejor. Así que nada, quizás haya que volver a los libros, quizás haya que abrazar esa literatura para ver si ahí también encontramos un poquito de la punta del ovillo. ¿Yo con qué me quedo? Yo me quedo con que en casi todas estas producciones, la salida es colectiva. Lo muestra Eternauta, lo muestra The Last of Us en algún punto, más allá de que los protagonistas tienen una cuestión muy como empecinada en una cuestión individual, pero uno ve que las comunidades que más prosperan son justamente las que han podido construir solidaridades. Me parece que hacia eso hay que ir. Y me parece que nada, es la forma que tenemos hoy de dialogar también con los objetos culturales que nos rodean. Así que nada, los dejo pensando. Después me dicen qué películas, qué obras de este tipo de cine, literatura o videojuegos les gustan. Por ejemplo, a mí me gustó mucho un videojuego llamado Cyberpunk 2077, que es muy cyberpunk, basado en un juego de rol de la década del 80. Se hizo un videojuego y tiene mucho de esto, ¿no? Empresas que medio que manejan todo, estados muy chiquitos, un alcalde que pesa menos que un empresario, sociedades un poco rotas, las tecnologías un poco gobernando todo y bueno, nada, la idea de intentar salir del laberinto por el lugar más simple que me parece que es por arriba, ¿no? Hay que intentar encontrar el agujero al mate. De eso va la cosa. Los veo en el próximo video.